Bienvenidos de nuevo a mi canal, su fuente número 1 para todo lo relacionado con nuestras estrellas turcas favoritas. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de sol, café y por supuesto un buen culebrón turco. Hoy, amigos míos, tengo algo que realmente va a hacer temblar los cimientos de Internet. Prepárense porque lo que les voy a contar es de esas noticias que no se ven venir, un auténtico bombazo. Ya saben que me gusta mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo turco, pero esta noticia en particular, esta noticia es otro nivel. Estamos hablando de dos nombres que juntos hicieron historia en la televisión y que, desde entonces, han seguido caminos separados. Pero parece que el destino, ese Cupido juguetón, tenía otros planes para ellos. ¿Están listos para saber de quiénes estoy hablando? Redoble de tambores, por favor. Hablo nada más y nada menos de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Can y Demet, los protagonistas de la inolvidable Erkenci Kuş, podrían estar a punto de protagonizar su propio culebrón en la vida real. Y la fecha que tienen que grabar a fuego en sus agendas es el 17 de marzo de 2025. Antes de que se lancen a los comentarios a escribir "no puede ser, es imposible, mi corazón no puede soportarlo", déjenme explicarles de dónde viene esta información y qué es lo que hace que esta noticia sea tan inesperada. Como saben, Can y Demet se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a su química innegable en Erkenci Kuş. Su romance en la pantalla traspasó las fronteras, conquistó corazones y generó una legión de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Sin embargo, después del final de la serie, las cosas entre ellos parecieron enfriarse. Ambos siguieron adelante con sus carreras, exploraron otros proyectos y, aparentemente, tomaron rumbos diferentes en sus vidas personales. Demet se casó y aunque su matrimonio no duró, Can también siguió adelante con su vida. Pero siempre hay un pero. En las últimas semanas han surgido una serie de rumores, pistas y señales que apuntan a una posible reconciliación entre Can y Demet. Y no estoy hablando de simples coincidencias o especulaciones vacías. Estoy hablando de información de fuentes cercanas a ambos actores, filtraciones de proyectos en común y, lo más importante, de un cambio evidente en su actitud pública. Para empezar, varias personas que trabajan en la industria del entretenimiento turco han comentado, off the record, que Can y Demet han estado en contacto en los últimos meses. No se trata de llamadas telefónicas esporádicas o mensajes de felicitación por cumpleaños. Hablamos de conversaciones profundas, reuniones discretas y un interés mutuo en retomar la relación que dejaron inconclusa. Además, se ha filtrado información sobre un posible proyecto en común que Can y Demet estarían considerando protagonizar en 2025. Se trata de una nueva serie de televisión, una comedia romántica, por supuesto, que estaría ambientada en un contexto completamente diferente a Erkenci Kuş. Los detalles son escasos, pero se sabe que los productores están apostando fuerte por esta reunión, conscientes del enorme atractivo que Can y Demet tienen para el público. Pero lo más interesante de todo es el cambio que se ha producido en la actitud pública de Can y Demet. En el pasado, ambos se mostraban reacios a hablar de su relación y evitaban cualquier mención a Erkenci Kuş. Sin embargo, en las últimas entrevistas que han concedido, ambos han sido mucho más abiertos y receptivos a las preguntas sobre su pasado juntos. Han hablado con cariño de su experiencia en la serie, han elogiado el talento del otro y han dejado entrever que estarían dispuestos a trabajar juntos de nuevo. Y aquí es donde entra en juego la fecha del 17 de marzo de 2025. Según mis fuentes, esta fecha es clave para el futuro de Can y Demet. Se rumorea que ese día se anunciará oficialmente su participación en el nuevo proyecto en común. Pero eso no es todo. También se especula con la posibilidad de que ese día, Can y Demet hagan pública su reconciliación sentimental. Sí, lo sé, es una locura. Pero piénsenlo por un momento. Can y Demet son dos personas que se conocieron, se enamoraron y se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a su trabajo juntos. Su relación, aunque complicada y llena de altibajos, siempre ha estado marcada por una conexión especial, una química innegable que traspasa la pantalla. Es tan descabellado pensar que, después de un tiempo separados, hayan decidido darse una segunda oportunidad. Por supuesto, todo esto son solo rumores y especulaciones. Hasta que Can y Demet no hagan un anuncio oficial, no podemos dar nada por sentado. Pero la cantidad de pistas y señales que apuntan a una posible reconciliación es demasiado grande como para ignorarla.
Y si realmente se confirma esta noticia, estaríamos ante uno de los reencuentros más épicos y esperados de la historia de la televisión turca. Ahora bien, ¿qué significaría esta reconciliación para Can y Demet? En primer lugar, sería una oportunidad para relanzar sus carreras. Después de Erkencikus, ambos han tenido éxito en sus respectivos proyectos, pero ninguno ha alcanzado el mismo nivel de popularidad que cuando estaban juntos. Un nuevo proyecto en común les permitiría recuperar a sus fans originales y atraer a un nuevo público. En segundo lugar, sería una oportunidad para sanar viejas heridas. Como sabemos, la relación entre Can y Demet no siempre fue fácil. Hubo rumores de celos, de discusiones y de diferencias creativas. Una reconciliación les permitiría dejar atrás esos problemas y construir una relación más madura y sólida. Y en tercer lugar, y lo más importante, sería una oportunidad para ser felices. Can y Demet son dos personas jóvenes, talentosas y exitosas. Se merecen ser felices y si eso significa estar juntos, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Así que ahí lo tienen, amigos míos. La noticia bomba del día: Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar a punto de reconciliarse. La fecha clave, 17 de marzo de 2025. ¿Se hará realidad este sueño? Solo el tiempo lo dirá. Pero antes de despedirme, quiero recordarles que esto es solo una especulación, un rumor, una posibilidad. No quiero crear falsas expectativas ni alimentar ilusiones que podrían no cumplirse. Lo único que quiero es mantenerlos informados y compartir con ustedes mi pasión por el mundo del espectáculo turco. Ahora, vamos a recapitular brevemente lo que hemos visto hoy. Hemos hablado del posible reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir, una noticia que ha revolucionado a los fans de Erkencikus. Hemos analizado las pistas y señales que apuntan a una reconciliación, desde rumores de fuentes cercanas hasta proyectos en común. Y hemos reflexionado sobre el significado que tendría este reencuentro para las carreras y la vida personal de ambos actores. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por el drama turco y me siento muy agradecido por su apoyo y su cariño. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta posible reconciliación? ¿Creen que Can y Demet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos se enteren de este bombazo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a mi canal para no perderse ninguna de mis próximas noticias, análisis y chismorreos del mundo del espectáculo turco. Denle like a este vídeo si les ha gustado y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen. Que aún hay más detalles jugosos que contar. Como buena chismosa profesional que soy, no me podía quedar solo con la superficie de este asunto. He estado investigando a fondo como una verdadera detective del amor turco. Y he descubierto cositas que van a hacer que se les caiga la mandíbula al suelo. Vamos a desglosar esta información, paso a paso, para que no se pierdan ni un solo detalle. Empecemos por las fuentes. ¿De dónde viene esta información? Pues bien, mis confidentes en Estambul me han chivado que el acercamiento entre Can y Demet comenzó de forma muy discreta. Aparentemente todo se originó a raíz de un proyecto benéfico en el que ambos participaron. Sí, lo sé, qué cliché. Pero a veces, la vida real supera la ficción. Según me cuentan, este proyecto benéfico, que consistía en recaudar fondos para niños con enfermedades raras, les brindó la oportunidad de reencontrarse y reconectar en un ambiente relajado y altruista. No hubo flashes, ni alfombras rojas, ni prensa acechando. Simplemente dos personas que se preocupan por los demás y que casualmente compartieron un pasado lleno de química y emociones. Este reencuentro aparentemente casual despertó viejos sentimientos y recuerdos. Las conversaciones fluyeron de manera natural y poco a poco se dieron cuenta de que aún existía una conexión muy fuerte entre ellos. Empezaron a intercambiar mensajes y llamadas con más frecuencia, y pronto se animaron a verse en persona. Pero aquí viene lo interesante. Estas reuniones no se llevaron a cabo en restaurantes de lujo ni en lugares públicos.
Se trataba de encuentros discretos en lugares apartados, lejos de las miradas indiscretas. Me han chivado que incluso llegaron a alquilar una cabaña en las montañas para pasar un fin de semana juntos, lejos del bullicio de la ciudad y de la presión mediática. Romántico, ¿eh? Ahora hablemos del proyecto en común. Como les adelanté, se trata de una nueva serie de televisión, una comedia romántica que promete ser un éxito rotundo. Los productores están tirando la casa por la ventana para conseguir que Khan y Mehmet acepten protagonizarla. Y parece que están muy cerca de lograrlo. La trama de la serie es muy interesante. Se centra en la historia de dos personas que se conocen en un viaje de negocios y que, a pesar de sus diferencias y de sus complicadas vidas personales, se enamoran perdidamente. La serie está llena de humor, de romance y de situaciones que harán que el público se identifique con los personajes. Pero lo más importante es que la serie está escrita pensando en Khan y Mehmet. Los guionistas han creado personajes que se adaptan a la perfección a su personalidad y a su estilo de actuación. Han tenido en cuenta su química innegable y han escrito escenas que explotarán al máximo su talento y su conexión. Según mis fuentes, Khan y Mehmet están muy entusiasmados con el proyecto. Les encanta la historia, les encantan los personajes y les encanta la idea de volver a trabajar juntos. Sin embargo, también son conscientes de la presión que supone esta reunión. Saben que las expectativas son muy altas y que tendrán que dar lo mejor de sí mismos para no defraudar a sus fans. Pero aquí no acaba la cosa. Además de la serie, también se rumorea que Khan y Mehmet están trabajando en otros proyectos juntos. Se habla de una posible película, de una campaña publicitaria y de una colaboración musical. Impresionante. Parece que ambos están decididos a retomar su relación profesional y a explotar al máximo su potencial como pareja artística. Ahora vamos a analizar el cambio de actitud de Khan y Mehmet. Como les comenté en el pasado, ambos se mostraban reacios a hablar de su relación y evitaban cualquier mención a Erkencikus. Sin embargo, en las últimas entrevistas que han concedido, ambos han sido mucho más abiertos y receptivos a las preguntas sobre su pasado juntos. En una entrevista reciente, Khan declaró: "Mehmet es una persona muy especial para mí. Compartimos momentos inolvidables y siempre la llevaré en mi corazón". Por su parte, Mehmet comentó: "Khan es un gran talento y una persona maravillosa. Me encantaría volver a trabajar con él en el futuro". Estas declaraciones, aunque aparentemente inocentes, son una clara señal de que algo está cambiando entre ellos. Han dejado atrás el rencor y el resentimiento, y han empezado a valorar lo bueno que tuvieron juntos. Han aprendido a perdonarse y a seguir adelante. Y aquí es donde entra en juego la fecha del 17 de marzo de 2025. Como les dije, esta fecha es clave para el futuro de Khan y Mehmet. Se rumorea que ese día se anunciará oficialmente su participación en el nuevo proyecto en común. Pero eso no es todo. También se especula con la posibilidad de que ese día, Khan y Mehmet hagan pública su reconciliación sentimental. Imaginen la escena: Khan y Mehmet de la mano, frente a las cámaras, anunciando su regreso a la televisión y al mismo tiempo confirmando su reconciliación amorosa. Sería un momento épico, un momento que quedaría grabado para siempre en la historia de la televisión turca. ¿Pero qué posibilidades hay de que esto ocurra realmente? Pues bien, según mis fuentes, las posibilidades son muy altas. Khan y Mehmet están muy enamorados y están decididos a luchar por su amor. Han superado muchos obstáculos y están dispuestos a enfrentarse a los que aún puedan surgir. Por supuesto, nada está garantizado. En el mundo del espectáculo, las cosas pueden cambiar de un día para otro. Pero por ahora, todo apunta a una reconciliación épica. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Khan y Mehmet deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Dejen sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos se enteren de este bombazo. Porque esta noticia, amigos míos, es de las que hacen historia. Prepárense para el regreso de la pareja más explosiva de la televisión turca. El 17 de marzo de 2025 marcará un antes y un después. No se lo pierdan. Y recuerden suscribirse a mi canal para más chismes, noticias y análisis sobre sus estrellas turcas favoritas. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.
Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos atentos, porque el drama turco nunca duerme.